Hola, buenas tardes. Bueno, darle las gracias otra vez nuevamente por estar aquí al otro lado de la pantalla y bueno, les hemos citado aquí para la renovación, perdón, para la nueva contratación de Cris Ramos, futbolista que se incorpora con nosotros ya para estar durante un cierto tiempo. Entendemos que de 3 años y ojalá que fuera mucho más tiempo, y si no fuera así será porque lo ha hecho tan bien que puede ir a otro sitio incluso mayor. Un futbolista que lo hablaba con su agente e incluso con él, que hace ya muchos años, antes incluso de que firmara en el Valladolid, lo seguíamos cuando él estaba en el San Fernando, un jugador bueno, que tenía esa proyección, que tenía un físico envidiable, esa zancada, esa velocidad, y bueno, a partir de ahí nosotros en clubes anteriores en los que estaba lo seguíamos. Luego tras su paso por el Valladolid y sus sesiones, pues también era un jugador que seguíamos mucho, pero sobre todo creo que el año pasado fue cuando realmente se hizo, como digo yo, futbolista, ¿no? Entendemos que dio ese paso, a pesar de no haber sido titular en muchos partidos, participó en 36 partidos, si no recuerdo mal, o 33, igual me equivoco, y eso habla a las claras de la importancia que tuvo en el bloque del equipo y en la plantilla, ¿no? Entendemos que con la llegada de este futbolista en propiedad y durante estos años, yo creo que él ahora también va a sufrir un cambio a nivel de tranquilidad, de saber que está en el sitio donde la gente lo quiere, donde él se siente feliz también, y que a partir de aquí todavía tenemos que ver un Cris Ramos mucho mejor, si cabe, ¿no? Quiero agradecerle también a él personalmente, puesto que tenía ofertas de otros clubes, incluso algunas seguramente más importantes en lo económico, que priorizó el venir a Lugo, priorizó el estar en un sitio donde lo han tratado muy bien, tanto el entorno como sus propios compañeros, y donde él entendía también que era el mejor sitio para seguir desarrollando su carrera y crecer en lo personal y en lo futbolístico, ¿no? Nada más, desearle toda la suerte del mundo, si quiere decir unas palabras y luego atender a los compañeros de prensa. Sí, bueno, buenas a todos. Como ya ha dicho Mauro, la verdad que estoy muy feliz de volver aquí, de volver a casa, ¿no? Porque, como lo ha dicho, el año pasado llegué aquí y en calidad de cedido, pero la verdad es que me sentí muy cómodo desde el primer momento con cada uno de los miembros del club, desde la directiva hasta el oficio, utillero, todo. Y luego el grupo humano que hay aquí, la verdad es que es buenísimo, ¿no? Que es una de las cosas por las que me decidí venir aquí. Además de que es un club, como él dice, que es un buen sitio, creo, para seguir creciendo, formándome y aprendiendo, ¿no? Que de eso se trata, de seguir aprendiendo y mejorando cada año. Y la verdad que nada, muy feliz de estar aquí porque desde el primer momento que llegué me sentí muy querido por todos y nada, esa fue una de las decisiones por las que opté venir aquí a Lugo de nuevo. Vamos a empezar con las preguntas para Cris. Te vamos a unir cuando quieras. No se lo escucha. Sí, decía, hola, Cris, buenas. En la pasada temporada, bueno, has jugado en diferentes puestos, 3 goles entre Liga y Copa, penaltis provocados, pases de gol. Bueno, en general acabaste satisfecho con tu rendimiento y también qué posición prefieres, en cuál te encuentras más cómodo en el campo. Sí, la verdad es que el año pasado tuve la suerte de jugar bastante, de tener minutos y ya te digo, en cualquier parte de las partes de arriba, ya sea extremo izquierda, delantero, centro o extremo derecho, la verdad es que me encuentro bastante cómodo. Bueno, ¿hasta qué punto ha influido en tu continuidad, ahora en propiedad del Lugo, el hecho de que continúe el entrenador de la pasada temporada y sobre todo un gran bloque de futbolistas que tenéis continuidad en el tiempo? No, yo creo que prácticamente casi todo, ¿no? Yo creo que la confianza que me ha dado tanto Mauro como el Presi, como el Míster Rubén y mis compañeros que estaban escribiéndome desde casa para que viniera, para que no me lo pensara y volviera, pues la verdad que
esa confianza, ¿no? Ese sentirte querido es muy importante para un futbolista para estar cómodo y rendir lo máximo posible en el campo. Así que la verdad es que el cariño que me han dado y la gana de que estuvieran aquí ha sido muy importante para tomar mi decisión. Bueno, has hablado con Rubén en qué puesto te va a utilizar más esta temporada, te lo ha comentado, y también quería tu valoración sobre lo que va de pretemporada, Cris. Sí, bueno, con el míster la verdad que tengo buena relación, ¿no? Ya te digo, con todos tiene buena relación, buena química. Yo creo que desde su llegada encajó bien y hemos ido, vamos, conseguimos la salvación y lo hicimos bastante bien. Y yo creo que el míster va a optar igual que el año pasado. En la posición, sabe que yo en la posición que me ponga voy a dar lo mejor de mí, ya sea de extremo derecho, extremo izquierda o delantero, y a partir de ahí pues entrenar día a día para estar lo mejor posible, para cuando él diga y en la posición que diga pues dar lo máximo. Y con respecto a la pretemporada, pues bueno, estamos haciendo las cosas bien, estamos intentando coger las ideas del míster poco a poco, trabajando día a día en ello y en eso estamos, ¿no? Yo creo que la pretemporada, como partidos como el de ayer, como el del otro día, bueno, pues están para mejorar las cosas, para aprender de los errores y una vez ahí pues continuar y seguir adelante para llegar al inicio de liga lo mejor posible. Sí, Miriam. Hola, Cris. Se dio la circunstancia antes de ayer que os enfrentasteis al Real Oviedo, que es el rival de la primera jornada. Es decir, en 15 días os enfrentasteis en un amistoso y os vais a enfrentar a un partido oficial. ¿Qué sensaciones, qué análisis a vuela pluma hiciste del Oviedo antes de ayer en Ribadeo? Bueno, buenas tardes lo primero. Y bueno, para nosotros la verdad que no fue ningún amistoso, ¿no? Ya te digo, ¿no? El míster nos lo dijo, que obviamente era el primer rival de liga y que eso de amistoso pues no tenía nada, ¿no? Entonces lo hicimos lo mejor que pudimos, plantamos las ideas del míster y las ideas que estamos trabajando sobre el terreno de juego y a partir de ahí pues hay muchas cosas que mejorar, pero también hicimos muchísimas cosas bien en las que estamos trabajando y seguiremos trabajando para ese inicio de liga contra la Oviedo hacerlo lo mejor posible. Eres un jugador muy polivalente, como bien dices. Ha llegado un jugador a la posición de extremo izquierdo, donde tú también puedes jugar maravillosamente. ¿Qué referencias tienes? ¿Qué valoración haces de David Mayoral en estos primeros amistosos y estos primeros entrenamientos ambos juntos? Yo la verdad que a David ya lo conocía, ¿no? De mi etapa en Valladolid. Tuvimos la suerte de coincidir juntos en el año del ascenso y la verdad es que a mí me parece un gran jugador, un gran compañero y yo creo que lo está haciendo fenomenal, ¿no? Es un jugador que te puede dar mucho, muy rápido, va muy bien a los espacios, técnicamente también muy bueno, tiene llegada. La verdad es que es un buen jugador y sobre todo es un buen compañero. Vamos con las preguntas para Mauro, si os parece. Hola Mauro, buenos días. Bueno, en principio quería preguntarte por el delantero canadiense de 20 años que ayer jugó media hora con el equipo ante el Racing, o 6 de Rosario. Prácticamente no se sabe nada de él. Cuéntanos si está a prueba, si está en propiedad, si viene cedido, si está en dinámica de primer equipo o para primer equipo, o si por el contrario va a jugar con el filial. Sí, bueno, el tema del caso de Osas, es un futbolista que llegó a jugar, participó con la academia del City, ¿no? en Estados Unidos, pero con el tema de la pandemia y como se paró ahí el campeonato, no pudo seguir participando más. Entonces este jugador lo hemos traído a prueba, hemos querido que esté, puesto que ya llegó a jugar incluso contra Palmeiras y no sé si contra otro equipo brasileño, no recuerdo bien, con el primer equipo de New York City. Entonces hemos querido que esté en dinámica de primer equipo y bueno, está a prueba, pero con la idea de que sea un jugador que flote entre filial y primer equipo en caso de que tanto la dirección deportiva como cuerpo técnico optemos por incorporarlo, ¿no? ¿Qué características le ves, Mario? ¿Cómo lo definirías de cara a la afición? Bueno, o sea, es un jugador, es un especialista en la posición, es un delantero centro que domina el juego aéreo, que juega bien de espaldas, va bien a los espacios, ambas piernas,
muy buen remate de cabeza, pero evidentemente es un chico de 19 años que le queda todavía mucho por aprender y mucho por crecer, ¿no? Entendemos que es un proceso, que es un premio para él el estar con la primera plantilla haciendo la pretemporada, y bueno, en breve cuando tomemos la decisión que creamos más oportuna, pues ya lo comunicaremos. Mario, con respecto a las negociaciones que tenéis abiertas, tanto de entradas como de salidas, ¿alguna novedad en las próximas horas se espera o no? Bueno, es difícil, seguimos trabajando. Puede ser que tengamos la opción de incorporar algún futbolista en estos días. En esta semana seguro que sí, si no pasa nada raro. Pero bueno, esperemos que sea más pronto que tarde en estos días próximos. Bueno, tu prioridad, y con esto termino, Mario, era un central, querías empezar por el central. ¿Va a ser esto posible o crees que podría llegar en otra posición? No, vamos a ver, la prioridad central la tenemos clara y el objetivo está claro y marcado, ¿no? Y las opciones que tenemos, tanto la A como la B, no quiero decir que sean mejor o peor, porque uno sea A y B, sino porque son distintos perfiles de futbolistas y de distintos mercados, pues lo tenemos claro, ¿no? Estamos trabajando en ello y seguramente, como te digo, entendemos que en breve deberíamos tenerlo incorporado. Gracias. Gracias. Por mi parte, Mauro, una única pregunta. Hablabas el otro día que buscabais o quizás tendríais la posibilidad de incorporar un delantero en el último tramo del mercado. En el caso de que Osace de Rosario se consolidase en el club, se quedase en el club, ¿eso supondría la llegada de otro más o simplemente os quedaríais con de Rosario? No, yo creo que no debemos de cargar de responsabilidad a jugadores de este tipo, ¿no? Y siendo tan jóvenes. Entendemos que los procesos hay que respetarlos. Otra cosa es que un chico llegue a prueba o suba y no sé, y sea el máximo goleador de la pretemporada, que encandile a todo el mundo, entonces bueno, puede ser. Pero entendemos que el caso de Osas, si se queda, debe ser parecido, o el tratamiento que tenemos que darle parecido al de Leandro, ¿no? Jugador de proyección, jugador joven, jugador que tendrá que ser de club, y a partir de ahí ya dándole las oportunidades necesarias y manejando bien los tiempos para no quemar a los futbolistas demasiado pronto. Pero está claro que tanto, te nombro a Leandro porque podría ser ese mismo ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos que ser pacientes pero exigentes con los jugadores, ¿no? Y creo que estamos en ese proceso y en el cual yo confío mucho también. Los dos as, bueno, lo decidiremos en breve seguramente. También existe la posibilidad de que lo podamos firmar para cederlo, porque incluso ha habido otro tipo de opción, de interés con nosotros con respecto al jugador. Bueno, manejaremos varias alternativas seguro.